Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir juntos y compartir todos estos tiempos en la presencia del Señor. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de Filipenses, pero vamos a leer Filipenses 4 del 1 al 9. Filipenses 4 del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Gracias. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. No dice más ese versículo. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, se afirma. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Había dicho que regocijados, ahora por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanzas, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hoy va a ser una miniserie, vamos a continuar de aquí estos domingos, hablando de gozar, la serie es Gozando a Cristo. Pero el tema de hoy es los requisitos para gozarnos en Cristo. Hablamos de sufrimiento y todos estos aspectos, pero aquí Pablo exhorta nuevamente a los filipenses a estar firmes. Siempre el mensaje es estar firmes. O sea, ser fieles creyentes, fieles hijos de Dios, fieles creyentes comprometidos con Cristo en medio de las batallas espirituales. O sea, Dios nos manda a perseverar en Cristo sin dar tregua, sin ceder, sin cesar. Entonces, mis amados, para mí aquí al frente, después de una situación difícil, estar aquí al frente no ha sido fácil, ni como persona, ni como pastor. Por eso los sermones anteriores sobre cómo enfrentar los sufrimientos y por qué Dios permite cosas, etcétera. Todos esos mensajes que escuchamos anteriormente. Pero a pesar de lo difícil y de enfrentar, pararse uno en pie con valentía en Dios y no darle pie al enemigo para derrotarlo. Mis amados, en medio de toda esta situación aprendí algo, además de todo lo que no aprendí, y a través del sufrimiento, todas esas enseñanzas que el Señor me permitió dar en los domingos anteriores. El Señor quería que yo aprendiera a tener el gozo de Cristo. Aún en medio de experiencias negativas, acepté la lección y hoy puedo compartirles no solo la teoría, no puedo decirles, tenga gozo en Cristo, o como dice Pablo, alegraos en el Señor. ¡Qué lindo! Pero me puedo parar con autoridad aquí y decirles con autoridad, podemos tener gozo en Cristo en medio de las pruebas y las luchas. Puedo compartir por eso no solo la teoría, sino también la experiencia. Tener gozo en medio de la adversidad no es fácil. Por eso el tema de hoy es requisitos para gozarnos en Cristo. Miremos aquí del 1 al 9, vamos a analizar este pasaje. Primero que todo vamos a mirar, confiar en la entrega de los galardones. Dice la palabra aquí,
en el versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gozo y corona. El apóstol aquí habla una palabra muy importante, inicia esta porción nuevamente llamando a los cristianos como hizo allá en 1:4, en el capítulo 1, versículo 4 de este mismo pasaje de Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Así que hermanos míos, amados, gozo y corona mía, mire, está saludando. Gozo y corona mía. Por eso aquí en en Filipenses, es tan importante esta carta que es la carta del gozo. Inclusive esta carta es llamada la carta del gozo, y lo más tenaz y lo más terrible, y por eso Pablo podía hablar con autoridad, porque lo más tenaz es que él estaba encarcelado, estaba sentenciado, y animando a los demás a tener gozo. Por eso el llamado es: ¿en dónde está mi mirada? ¿En quién está puesta mi confianza? Y aún Pablo lo llama corona mía. ¿Por qué? Porque él tenía un testimonio visible y triunfante de su ministerio. Él ya sabía que había tenido un galardón a través de la vida y el amor por la iglesia de Jesucristo. Y pues especialmente aquí a los filipenses, que era una iglesia muy ejemplar. La misma frase la encontramos en 1 Tesalonicenses 2:19. 1 Tesalonicenses 2:19, porque es fundamental entender esto. Pablo los consideraba como una corona en la cual él podía gloriarse. Le hago una pregunta: tú ante el Señor, no tú, para sí mismo, ¿en qué te puedes gloriar de lo que has hecho para Él? Eso nos ayuda. ¿Tú a cuánto has hablado en estos tiempos? ¿Eso es hacer algo para Dios? ¿Cuánto has orado por la iglesia? ¿Cuánto has visto la situación y has orado? ¿En qué te puedes gloriar tú? Y que ves que el Señor te ha respondido. Por eso dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿Sí ves? No lo sois vosotros. El trabajo de Pablo era muy significativo. ¿Delante de quién? Él no hablaba por hablar, él sabía que tenía que testificar ante el Señor Jesucristo en su venida. Mis amados, Dios nos está llamando: o nos paramos en pie o nos paramos en pie, firmes. Estamos en tiempos muy difíciles, y no estoy hablando de política, estoy hablando a nivel general y social de esta tierra, de los tiempos finales. Lo que está pasando en el mundo es una advertencia de la iglesia. Mis amados, por eso Pablo lo reclamaba de esta manera. Dice, en el Nuevo Testamento, mira, aquí también vemos 4 coronas, solamente por nombrarlas. Se menciona 4 clases de coronas que el cristiano podrá recibir como recompensa o premio por su carácter y servicio. Vamos a tener 4 coronas de acuerdo a nuestro carácter de Cristo en nosotros, nuestra vida o testimonio. Eso es el carácter, pero también por lo que hacemos para el Señor, el servicio. La primera corona es allá en 1 Corintios 9, solamente lo voy a leer, no voy a explicar porque eso es otro tema también, pero la corona incorruptible. Esa corona incorruptible, 1 Corintios 9, 24 al 27, dice la palabra: y no sabéis que los que corren en el estadio, ahí está refiriéndose al atleta, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio, pero no tanto la carrera del atleta, sino aquí que está diciendo: corred de tal manera que lo tengáis. El 25, mire lo que dice, aleluya. Bueno. Entonces, por eso es importante, dice, todo aquel que lucha, a esa otra comparación, ya no al atleta, sino que lucha, de todo se abstiene. Ellos es la verdad. O sea, todo atleta, todo deportivo, todo deportista se debe abstener. Se imagina qué tal un jugador que tiene un clásico al otro día y fresco, y se va para la taberna y allá le pone chévere, cheverón, y no tiene disciplina de nada. Y se va a comer por allá al centro comercial Santa Fe la pizza o una hamburguesa de 3 estrellas, de esas buenas, y al otro día tiene que hacer la final. ¿Será que lo acepta?
tiene que abstenerse de muchas cosas. Entonces, a ellos a la verdad, para recibir una corona que se pierde, así sea de oro, corruptible. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos que luchar y abstenernos de muchas cosas para recibir una corona incorruptible. Amén. Bueno. Así que mira lo que dice Pablo: yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, no es en vano lo que hacemos. Y Pablo estaba seguro de su corona. ¿Tú estás seguro de tu corona incorruptible? Otra corona de Santiago 1:12. La corona de la vida. Dios nos corona de la vida. Y parte de esa corona es el gozo que podemos vivir aquí en la tierra. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, cuando haya resistido la prueba, ¿se acuerda que todo se abstiene? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes. Dios ha prometido a quienes le aman, la corona de la vida. Bueno, Apocalipsis también 2:10 lo dice acerca de la corona de la vida. O sea, vamos a tener coronas, hermano. Vamos a recibir la corona de justicia, 2 Timoteo 4:1-8. Ahí solamente la idea diga corona, pero 2 Timoteo 4:1-8 es la corona de justicia. Aleluya. Por eso dice la palabra, 2 de Timoteo 4:1-8, dice: no temas en nada, de parecer, de aquí el diablo echará. Bueno, está hablando de yo te daré la corona. Ese es Apocalipsis. Bueno, vamos a seguir. Ahora, la corona de gloria. Primera de Pedro 5:1-4. Intentar las 4 coronas: la corona incorruptible, la corona de la vida, la corona de justicia y la corona de gloria. Primera de Pedro 5:1-4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A todo ser humano va a ser juzgado, todos. Nosotros tenemos el tribunal de Cristo, no es para señalamientos o para condenación, sino para la premiación. Por eso dice en el versículo 2. Aleluya. Dice que predique la palabra de tiempo a tiempo, exhorta, dice el 3, vamos para el 3, porque es importante. Mire que nos insista a ser obedientes al Señor, porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, teniendo comezón de amontonar al maestro conforme a sus propias concupiscencias. Y ahora sí, el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Bueno, entonces, la corona, son 4 coronas dijimos, pero hay la corona de gozo. ¿Cuál es la corona de gozo? Digamos, la corona no es como corona como tal, sino es, digamos, la recompensa que tenemos en Dios cuando tenemos a Cristo en el corazón. Dice, digamos un momentico, primera de Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11 dice la palabra: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios, ahora 14. Permanecer en Cristo sobre esa obra que edificamos, sobre el fundamento que es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mis amados, aquí está hablando del fundamento que es Cristo. Y si tu vida no está fundamentada en Cristo, no puedes tener recompensa. Y si tú no ayudas a sobreedificar sobre Cristo, por eso Pablo estaba seguro, porque él predicó el fundamento, predicó sobre el fundamento que es Cristo y edificó. Y muchos sobreedificaron y seguimos sobreedificando sobre este fundamento, entonces recibiremos recompensa. Aleluya. Mis amados, esas son las coronas, los galardones, y no son para lucirlos para nosotros, para la gloria, y yo voy a tener mi corona bien pesada, y cuando ande por allá por el cielo con mis coronas. ¿Sabe qué pasa con las coronas nuestras? Como los 24 ancianos.
se quitaban sus coronas y se ofrecían al que verdaderamente hizo la obra. Bueno, un ejemplo ahí lo podemos tener allá en Apocalipsis 4:10. Porque ahí, Apocalipsis 4:10 y 4:11, etcétera, y 5:9, todo eso, dice, 24 años postraron delante del Señor y adoraban a aquel por los siglos y echan sus coronas delante del trono. Qué privilegio tan glorioso es tener que ofrecerle al Señor delante de su presencia. ¿Qué coronas tienes? Señor, aquí está mi corona. Aleluya. Y por eso allá no lo voy a alcanzar a leer, pero el 11, versículo 11, por eso está hablando, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Ahí como al Señor creador, y también en el 5:9 como redentor, porque tú nos redimiste, Señor, de toda lengua, toda tribu y toda nación, y nos hiciste reyes y sacerdotes, y reinaremos, reinaremos con Cristo. Wow. Mis amados, aquí Pablo continúa su carta mencionando algunos requisitos. Vamos a ver algunos requisitos. Ser de un mismo sentir. Versículo 2 al 5. Vamos al primer punto. Para ser requisito es ser de un mismo sentir. Amén. Pero entonces vamos a leer 4, 2 al 5 de este pasaje que leímos. El versículo dice, aquí Pablo inicia una serie de consejos prácticos y lo hace con el amor y la ternura que siempre manifiesta Pablo hacia los hermanos. Dice, hermanos míos y amados y deseados, gozo y corona mía. Wow. Así empieza la carta. Y dice, pues después empieza a hablar aquí de Evodia, bonitos nombres un nombre para los niños, para las niñas. Evodia y Síntique. Bueno, Síntique, venga. Entonces, a Evodia y a Síntique, que sea el mismo sentir en el Señor. Eran dos mujeres que chocaban constantemente y cuyo trato era muy áspero. O sea, era como que había una rencilla entre ellas dos. No sé si será por el nombre. Pero su trabajo no estaba edificando a la iglesia, ni estaba de acuerdo a las enseñanzas del capítulo 2. Allá en 2 al 4, ellos no estaban haciendo eso. Evodia y Síntique, que sean de mismo sentir en el Señor. Si miramos 2 al 4, ahí Pablo exhortaba a los creyentes a experimentar el mismo sentir. Ya les había hablado en Filipenses. Tengan un mismo sentir, el mismo amor, estén unánimes, no haciendo nada por contienda o por vanagloria, estimando a los demás como superiores a sí mismos y no mirando cada uno por lo propio, sino por los demás. Bueno, ahí está todo el 4 mismo. No mirando cada uno a sí mismo. Y eso hacía lo contrario, Evodia y Síntique. Todo lo contrario, no estaban poniendo atención al ordenamiento, al consejo que estaba dando el Señor a través de Pablo. Y a pesar de ser reprendidas en forma pública, Pablo no la rechaza ni la subestima, pues las reconoce como compañeras de combate en el Evangelio, aunque no se revela la identidad del compañero, como dice aquí, y a ti, compañero mío. En el versículo 3, así mismo te ruego también a ti, compañero mío, que las ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, no eran cualquier clase de mujeres. Por eso, mis amados, Pablo también manifestaba lo que enseñaba, el amor hacia ellas. Es por eso tan importante entender eso. Este tipo de desacuerdo entre hermanos no es extraño hoy en día, por muchos factores. Hay falta de sumisión, hay orgullo, hay soberbia, hay muchas cosas que la gente, es que no me parece, y es que no sé qué, y hay mucha diferencia y disensiones dentro de la iglesia, y Satanás aprovecha eso. Sabe que es un blanco perfecto para afectar el testimonio y crecimiento de la obra del Señor. Desanima,
pone influencias y manipula y engaña las mentes y los corazones. Por eso es que la discordia y falta de armonía entre los hermanos es una prueba de que el sentir del Señor no está gobernando sus corazones. No lo digo yo, lo estoy diciendo la palabra. Por eso, mis amados, ¿qué gobierna su corazón? El Señor Jesús nos dio la fórmula perfecta allá en Juan 13:34. Dice, como yo os he amado, ustedes también deben amarse. El amor es muy importante. Es la parte vital de una relación de iglesia y de hijo de Dios. Tanto dice la palabra por allá en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Entonces, mis amados, sed de un mismo sentir. Miremos, ¿qué hacía Pablo aquí? En este aspecto, en el 2:3, ahí habla de ayudándonos unos a otros. Ignoramos la razón del problema de estas dos mujeres y sabemos, lo único que sabemos es que ayudó a Pablo y que necesitan ayuda ahora. Pero aparece otro hombre ahí, Clemente, y colaboradores valiosos para Pablo. Ahí Pablo nombra a algunas personas y dice que estaban escritos en el libro de la vida. Mis amados, es importante ayudarnos unos a otros. Si Dios te puso en una iglesia es para que ayudes a fortalecer, a crecer, a desarrollar. Primera de Corintios 12:25. Ahí dice, 1 Corintios 12:25, al principio dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, hablando de los miembros de Cristo. No haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. Dios no quiere que haya desaveniencia en su iglesia. Que nos preocupemos unos por otros. También allá en Gálatas 6:1, también pidió a los Gálatas, dice 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, échenlo, no vuelva por allá. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Esa es la situación. Tú no tienes autoridad, ni yo tengo autoridad para condenar a nadie. No tenemos ese permiso del Señor para condenar. Lo que nos manda aquí el Señor es que ya que somos espirituales, restaurarle con espíritu ¿de qué? Ay, es que yo soy manso, pero no menso. Bueno, ahí el Señor dice que con espíritu de mansedumbre. Es el deber de todos nosotros ayudar a otros miembros del cuerpo cuando lo necesiten. Si usted ve a alguien desanimado, oiga, sí, me parece que sí, sabe que yo también estoy pensando lo mismo. Si Dios te puso a ti es para animar, para ayudar, a levantar, a fortalecer. Aleluya. Aquí en el versículo, otro punto dentro de mi numeral 1 que estamos hablando, en primer requisito, regocijándonos en el Señor, regocijándonos. Versículo 4, dice ahí, versículo 4, y este es el versículo central de todo este pasaje. Es más, creo que es el versículo central de la carta. Regocijaos en el Señor. Como ya dije en las predicaciones anteriores, ¿se acuerdan por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Etcétera. Aquí está la respuesta. ¿Y por qué Dios permite mi situación? ¿Y por qué tanta adversidad? ¿Y por qué tanto lloro y lágrimas? Y nadie me quiere, nadie me ama. Sufrir me tocó a mí. ¿Y por qué tantas circunstancias? Bueno, aquí está la respuesta. Está entre nosotros. Cuando conocemos al Señor y meditamos su palabra, tenemos la sola teoría. Pero cuando somos formados y pasamos por crisis y situaciones adversas, es cuando nos levantamos y nos sostenemos en Dios, y entonces esa tristeza y esa situación se va convirtiendo en gozo. Entonces ya pasa de la teoría a la práctica. Y es donde Dios quiere que pongamos obra ahí.
Por ejemplo, mire un momentico Habacuc 3, 17 y 19. Cuando pasamos alguna situación, sustituyamos esa palabra que hay ahí, poniendo nuestra pérdida. Aunque se me cierren las puertas. Sigamos, bueno, ahí está hablando, voy a leerla para que entendamos, si no se me desconecto. Aunque la higuera no florezca, wow, ni en las vides haya fruto, o sea, ya no hay uva, nada que sale, nada. Aunque falte el producto del olivo. Mire, aunque no hay, esa es la esencia de la prosperidad. En ese entonces era lo que más se sostenía. Y los labrados no dan mantenimiento, no hay cosechas. Y las ovejas se han quitado de la majada. Nada, que se mueren. Y no haya vacas en las corrales. Mira, el ganado mío que tenía se desapareció. ¿Qué dice? Con todo, ¿qué? Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dejémoslo hasta ahí. Mire, mis amados, aunque las puertas se me hayan cerrado, aunque tenga escasez, aunque venga enfermedad, aunque haya dolor, aunque me critiquen, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Dónde está tu convicción? ¿Cuál es tu situación? Aunque me pase esto, aunque me pase aquello, con todo yo me alegraré en el Señor. Eso es regocijarse. Eso es regocijarse en el Señor, y no dice mañana solamente. Regocijaos en el Señor siempre. Versículo 5 ahí. Dice en el versículo 5, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahí habla de testimonio. Testimonio. O sea, la palabra gentileza aquí es sinónimo de paciencia. O sea, entender a la persona, razonabilidad y amabilidad. Y eso que debe que ser conocido por todos. El cristiano debe ser reconocido por una persona tranquila, con el trato con los demás cristianos y aún con los que no son. Por eso Romanos 12, 17 al 21 recalca algunas palabras aquí que nos habla de la actitud contraria a la venganza. Ahí Romanos 12, 17 al 21. Y lo que la palabra habla ahí es de hacer el bien. Hacer el bien. ¿Cómo es poner la otra cachetada? Perdón, ¿cómo es poner el otro cachete? Cuando el Señor dice, no es poner la cara y no, es hacerle bien aunque te hagan mal. Ese era ponerle otro cachete. Bueno, el segundo requisito es ser cristiano de oración. Versículo 6. Ser cristiano de oración. Aquí también me quedo un ratico. Miren, mis amados, por todos lados se habla de oración. Las 10 clases de oración, los secretos de la oración, cómo vencer en medio de la oración, etcétera. De todos lados hay libros enteros sobre el tema de la oración. Los 59 principios de la oración y el énfasis de la oración, y cómo orar con objetividad, y cómo hacer que tus hijos en la oración vengan al Señor, etcétera. Toda esa clase de libros. Pero mis amados, hay una situación, si somos sinceros, debemos admitir que oramos muy poco. Las estanterías y librerías llenas de acerca de la oración y nosotros orando muy poco. Aleluya. Por eso es que en Lucas 11:1 el Señor dijo, los discípulos dijeron al Señor: enséñanos a orar. Esa debe ser nuestra petición constante. Aleluya. Por eso dice aquí en el versículo 6, no por nada estéis afanosos. ¿Sabe por qué a veces nos esperamos? ¿En dónde está el nivel de oración nuestro?
nuestro nivel de confianza con el Señor. Ayer hablábamos con alguien aquí en una consejería y entonces hablábamos de que estar afán. El afán significa tener la mente dividida en muchas cosas. ¿Y por qué no nos concentramos la mente en el Señor? Que Él nos puede ayudar, confiar en que no nos deja solos. Miren, mis amados, hay una expresión sarcástica, por ahí hay un escrito que estaba allá, dice, ¿por qué orar cuando podemos preocuparnos? ¿Por qué orar cuando podemos preocuparnos? Bueno, pero realmente eso es lo que sucede en la vida de muchos creyentes. Muchos son presa fácil de la desesperación, del afán, en vez de doblar sus rodillas delante de su Dios, venir a Él. Por eso dice, por nada estéis afanosos. En otras palabras, debemos preocuparnos por nada y orar por todo. Ojo a esa frase. Debemos preocuparnos por nada y orar por todo. Ahí está la clave, el secreto. Recuerda que Jesús allá en Mateo 6, 25 al 33, aunque es muy largo, solamente quiero resaltar aquí en esa de las 3 lecciones que Dios nos dio ahí y que todos las sabemos. La primera lección ahí en Mateo 6, 25 al 33, la primera lección es que estamos bajo el cuidado del Señor. Él dijo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, que esas palomas? Estamos bajo el cuidado del Señor. Segunda lección que Dios nos da, no vale la pena afanarse. El Señor dijo, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, en otras palabras, por más de que usted se afane, ¿va a solucionar el problema? Entonces no vale la pena afanarse. Es otra lección. La tercera lección que Dios nos da ahí es que no debemos portarnos como los incrédulos, porque dice ahí, porque los gentiles buscan estas cosas. Eso es lo que busca todo el mundo. Nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad, y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas que nos preocupan serán resueltas. Hermanos, vivamos un día a la vez. Aprendamos a descansar, a gozarnos en el Señor. Un día a la vez. Porque cuando no aprendemos a vivir en el Señor día a día, la ansiedad nos gobierna. Entonces viene la duda, viene la desconfianza, viene el desánimo y viene la frustración. Aleluya. Pablo también decía algo de eso. Por eso es que Pablo estaba preocupado, no os afanéis. En 1 de Pedro 5:7 dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis amados, el Señor nos dijo, venid a mí, ¿o no? Todos los cansados y cargados. Eso no es para los del mundo. A mí me ha tocado ministrar pastores y hemos cogido esa palabra, venid a mí. Hermanos, el Señor dijo, venid a mí. ¿Cuántos están cansados? Es que eso no es para afuera, la palabra es para mí. Y eso es lo que nos da el descanso en el Señor. El afán lo entregamos ahí al Señor. Aleluya. Aquí también el versículo 6 dice que debemos dar a conocer nuestras peticiones. Orar normalmente es hablar con Dios, ¿cierto? ¿Cuántos creen que orar es hablar con Dios? Pero a medida que crecemos en la relación con Dios, se va profundizando el sentido de la oración. Ya después es comunión con Dios. Ya entendemos que una relación de Él me escucha, yo le hablo y Él me escucha, entonces me responde a través de la palabra, etc. Pero después la oración no solamente es comunión con Dios, comunicación con Dios, es comunión. Pero después ya no es comunión con Dios, la oración es intimidad con Dios. ¡Wow! ¿Cuántos han llegado a ese nivel de intimidad con Dios? ¿Sí ves? Por eso orar sin cesar. Bueno, entonces mis amados, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, dice la palabra del Señor. Aún está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. No es como dice, es diferente a lo que dice el mundo. No, Dios sabe cómo hace sus cosas.
Ahí no está diciendo eso. Que tú tienes seguro que Dios te escucha. Marcos 10, 51. El Señor allá le hizo una pregunta al ciego, a Bartimeo el ciego. ¿Qué quieres que te haga? Un ciego meditando. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? Tremendo. La pregunta de Jesús no era porque no conocía qué necesitaba ese ciego. Jesús ya sabía que necesitaba ser sano. Él lo que deseaba era escuchar la declaración que manifestara que él no podía hacer nada por sí mismo, no podía hacer nada por sus propios medios, que él reconociera su actitud y corazón ante el Señor. Por eso Dios contestó esa oración. Mis amados, nuestras oraciones no deben ser vagas ni ambiguas. Dios no nos llamó a rezar. Dios no te está llamando a repetir oraciones. Dios no te está llamando a decir las mismas palabras todos los días. Tal vez no repetimos el rezo que o allá en la religión traíamos, pero a veces repetimos las mismas palabras con Dios. Por eso les digo que hay que crecer. Orar es hablar con Dios, después una comunicación, después una comunión, después una intimidad con el Señor. En esa intimidad hay momentos que uno habla de tú a tú con Él. Qué lindo, Señor. Él quiere que crezcamos en esa oración. Necesitamos presentarnos a Él. Pero aquí también en el versículo 6 y dice, agradecidos, dándole gracias al Señor. Allá estamos en Filipenses 4, 6. Entonces, ¿cuántos están agradecidos con el Señor? Dios, ¿qué ha hecho con tu vida? ¡Wow! Uno le queda sorprendido. A uno dice, bueno, no como uno quisiera, pero Dios ha sido fiel, ¿o no? Dios nos ha sostenido, tu diestra nos ha sostenido, como dice el Salmo 63, versículo 7 y 8. Nuestro socorro ha sido Él. Aleluya. Tenemos mucho que agradecer al Señor. Pero la característica más grande de agradecimiento, la acción más grande de agradecimiento, es la obediencia al Señor. ¿Estás agradecido con Dios? Entonces, agrádale, para que Él se deleite también contigo. Aleluya. El otro requisito, gozar de la paz de Dios, en el versículo 7, Filipenses 4, 7. Ya dijimos el primero, que era... aleluya. Ser de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir. Ahora, gozar de la paz de Dios. Ese gozar de la paz de Dios, le la pregunta. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios que sobrepasa toda lógica. Y la paz de Dios que sobrepasa toda circunstancia. Mis amados, ¿cuál es el resultado lógico en la vida del cristiano que ha vencido la preocupación y ha aprendido a orar en forma agradable a Dios? Ahí está el resultado, la paz de Dios. No es la paz. Es que yo estoy tranquilo. Y uno, o sea, como dicen, tú lo puedes. Y como esas enseñanzas hoy en día de la superación personal, entonces yo puedo tener paz. No, pero eso no es una paz mental. La paz de Dios sobrepasa toda lógica. Como aquel que daba el ejemplo, precisamente debía 1.000 millones de pesos y no puede pagarlo todavía y puede tener paz. ¿Será posible? ¿Será posible? La paz de Dios sobrepasa toda lógica. Por eso dice aquí en este mismo versículo 7, vamos a ver, supera todo entendimiento. Supera todo entendimiento. Esta expresión nos presenta la paz prometida como algo difícil de comprender y explicar. No es una tranquilidad temporal o condicional. Acordemos que el gozo, así como la paz, el gozo es diferente a felicidad. La felicidad es externa, el gozo es interior, dalido más profundo. Igual la paz. La paz es algo interior tan profundo que
la tranquilidad. Podemos estar en una playa tranquilos, pero preocupados, ¿o no? La tranquilidad es exterior, la paz es algo profundo interior. Juan 14:27 nos dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es la paz que necesitamos? Por eso es que más adelante dice: no se turbe vuestro corazón, porque tenemos la paz de Cristo, la paz de Dios en nosotros, que supera todo entendimiento. Por eso dice: ¿qué hace esta paz? ¿Qué hace esta paz? Además de superar toda lógica, dice que guarda nuestras mentes y corazones, porque la batalla nuestra está aquí en la mente, y aquí es donde viene todo conflicto interior, todo conflicto de todas las formas. Mis amados, esa es una protección contra las acechanzas del enemigo, quien trata de atacar nuestros pensamientos y la pureza de nuestro corazón, y trata de atacarnos constantemente. O sea, tanto lo intelectual como lo emocional es protegido por el Señor cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas. Una paz llena, por eso Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Wow. ¿Se acuerda de Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Dónde está el pensamiento? Perseverando en Dios. ¿Dónde está la mente en medio del conflicto? Perseverando en sus promesas. Ahí viene la paz. Otro requisito. La pregunta antes del requisito: ¿tú estás disfrutando de la paz de Dios? ¿O las circunstancias te controlan? Lo lógico es ver las circunstancias, que, sí, pero ¿quién está negando eso? Claro, nadie niega eso, pero hay un concepto superior que te da paz, que te da seguridad. Dice, el otro requisito es ser buen ejemplo, 4 del 8 al 9. Aquí Pablo toca un punto tan importante de ser testigos dignos de Cristo Jesús. Habla de ser testigo. El versículo, capítulo Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, ¿por qué será que siempre pensamos negativo? Por lo demás, hermanos, mire la orden del Señor, y a partir de hoy trabaja con tu mente y piensa lo positivo en la palabra de Dios. Por eso hay que pensar en las promesas de Dios. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero. Qué tremenda palabra. En todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Es que ya no puedo, es que todo me sale mal. ¿Eso es buen nombre? ¿Está hablando bien? Que Dios nos ayude aún a moderar nuestro vocabulario, porque Dios nos llama a ser testigos. Una persona, como dice en Hechos 1:8, que dice la palabra que seamos testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos en lo último de la tierra, mis amados, ser testigos del Señor en nuestra manera de recibir las circunstancias y en la manera de transformar esas circunstancias en Dios, en la fortaleza del Señor, en la firmeza en Cristo y en la paz que nos presenta. Por eso, mis amados, para ser un buen ejemplo y un buen testigo, necesitamos pensar en lo bueno, pensar en lo positivo. Efesios 4:17, mira lo que dice la palabra, nos advierte que ya no anden como los otros gentiles. ¿Cómo debemos andar? Andéis como nosotros, sino que anden ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, su mente volando por todos lados, y las redes trayendo toda esa información, toda esa basura, y llenan las mentes, y las redes siguen trabajando a los gentiles, a los que no son de Cristo. Pero tú eres de Cristo. En vez de que las redes invadan tu mente, deja que la palabra de Dios invada tu mente. Dice en 1 Corintios 2:16. Bueno, antes Tito 1:15. Sí, vamos a tomar Tito 1:15. Dice que para los incrédulos nada es puro,
Todas las cosas son puras para los puros. Ojo con tu mente. Pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Por eso las redes están controlando la mente de la sociedad actual, de los jóvenes actuales, de los niños actuales. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Porque llega al corazón. Hay una advertencia para nosotros allá en 1 Corintios 2:16. Cuidémonos, ojo con la manera de pensar. Ahí le está hablando ya en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es bueno, todo lo que es buen nombre, etcétera. Mire lo que dice aquí. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dios es soberano, al Altísimo, pero Él nos dejó algo. Mas nosotros tenemos que. Un hijo de Dios tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque esta es la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Esta es lo que Dios piensa. Por eso la mente de Cristo la tenemos, mis amados. Pero si usted se deja corromper por las redes, te deja corromper por las circunstancias, cuidado, tú tienes la mente de Cristo. Eso que te aflige, eso que te invade, cámbialo por la promesa del Señor. Por eso dice, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, qué virtudes del Señor. Y termino con el versículo 9. Termino aquí con el versículo 9. Para reforzar esta exhortación, Pablo culmina presentándose. Acuerda que ustedes son gozo y corona mía. Pablo presenta su ejemplo y los reta a hacer lo que han aprendido, recibido, oído y visto en él. Mis amados, y termina diciendo este pasaje: esto haced. ¿Y qué pasa si lo hacemos? Todo lo que has escuchado hoy, actúa, acciona, hágalo, practíquelo en su vida. Y el Dios de paz, otra vez, fue la promesa. Y el Dios de paz estará con vosotros. Esa paz de Dios. Por eso, mis amados, la exhortación en esta mañana es que tú y yo seamos verdaderos testigos. Que Dios nos ayude. Pablo tuvo la valentía, tuvo la seguridad, la confianza y el testimonio vivo. No lo hacía por orgullo. Él lo mostraba como un ejemplo digno de imitar. Nos puso una meta muy sublime que alcanzar. Él nos anima a que nos pongamos de pie en la iglesia, que empezamos a salir de nuestra comodidad. Mis amados, que se nos ayude a aprender, a andar, a vivir con el gozo del Señor. Ya vimos cómo. Que esos requisitos que vimos, mis amados, nos ayuden a entender esa realidad del Señor. ¿Se acuerda? Ser de mismo sentir del Señor. ¿Se acuerda? Tenemos que gozarnos en la paz de Dios. Tenemos que confiar y orar. Hermanos, no necesitamos reírnos con todo el mundo. Necesitamos es que nuestra vida refleje la paz de Dios. Oremos. Padre, que nuestra vida refleje tu gozo. Porque para tener el gozo de Cristo necesitamos tener la paz de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser esos hijos activos, siervos tuyos que nos has puesto aquí en la tierra para anunciar tus virtudes,
para desarrollarnos en ti, Señor. Nuestra gracia, nuestra vida, nuestro ser está marcado por el sello de tu Espíritu. Tú sí nos has prometido todo, Señor. Pero ese todo se resume en vivir en ti, poner la mirada en ti. Porque lo demás viene como resultado de esa seguridad en ti. Gracias por el gozo. Gracias, Señor, por sostenernos en ti. Y toda la gloria es tuya en Cristo Jesús. Amén. Vamos a disponernos en este momento precisamente de la cena del Señor. Aleluya. Que el Señor continúe bendiciendo a todos y cada uno de sus casas.